del comienzo de este cultivo, que sería la germinación y emergencia. Vamos a tratar de llevarnos una idea clara de cómo crece y se desarrolla una planta de maíz. En este primer momento vamos a hablar de la etapa más crítica del comienzo de este cultivo, que sería la germinación y emergencia. La semilla que está contenido en un saco de maíz tiene alrededor del 13% de humedad y ella debe de recuperar entre el 30 y el 35% de su peso en agua para iniciar su proceso de germinación y emergencia. La semilla germina cuando aparece la radícula o la raíz embrionaria y ella emerge cuando coloca el coleoptilo visible sobre la superficie del suelo. En ese momento tenemos la emergencia y la emergencia, el tiempo que hay desde la siembra hasta la emergencia depende básicamente de la humedad del suelo, de la temperatura ambiental y de la profundidad de siembra. En nuestras condiciones, la emergencia puede durar alrededor de una semana. ¿Qué hemos tenido que hacer antes de la emergencia? Tenemos la siembra, la fertilización de base, el control de malezas en preemergencia. Y recuerden, el maíz tiene que nacer en lo limpio. Dentro de los enemigos naturales que habitan un cultivo de maíz están las malezas, y ellas ocupan un lugar muy importante porque ellas compiten por agua, por luz, por espacio y por nutrientes. El control de malezas es una práctica de manejo común y muy importante en el cultivo de maíz. Debemos eliminar la competencia de malezas. El cultivo de maíz debe nacer en lo limpio, debe crecer en lo limpio y lo debemos recolectar en lo limpio. El uso correcto de los preemergentes es una herramienta fundamental que nos ayuda a que el maíz nazca en lo limpio, y los posemergentes aplicados en las primeras etapas de desarrollo a que el maíz crezca y se desarrolle en lo limpio. Las malezas compiten por agua, luz, espacio y nutrientes, y eso hay una manera de controlarlos, haciendo uso correcto de las herramientas que tenemos. Cuando tenemos visible el collar de la primera hoja de borde redondo, tenemos una plántula de maíz o una planta en B1. Vamos a tener una planta en B2 cuando es visible el collar de la segunda hoja, y esa segunda hoja se diferencia morfológicamente de la primera porque esta ya no tiene el borde redondo. B3, visible el collar de la tercera hoja, y lo puede reconocer usted en campo porque el maíz está más o menos a la altura del tobillo. En este momento es muy importante mantener su cultivo libre de tierreros y trozadores, tener su cultivo libre de los vectores de virus y, si es necesario, hacer el control de plagas y el manejo de la fertilización foliar complementaria. B4. Visible el collar de la cuarta hoja. Es una época muy importante porque es una época de máxima selectividad a las aplicaciones posemergentes de los herbicidas. B5. Pinte la hoja 5 para hacer un seguimiento fenológico de la población, porque generalmente estas hojas se van a ir perdiendo, ya sea por envejecimiento o crecimiento del tallo. Es muy importante que nosotros, los agricultores, hagamos conciencia de que el futuro del rendimiento se está dando en los estados iniciales de desarrollo, en las primeras etapas vegetativas. Componentes del rendimiento como número de hileras por mazorca, número de granos por hilera, se están definiendo en etapas vegetativas tempranas, especialmente antes de la formación de la hoja cesta o punto de diferenciación de crecimiento. B6. Punto de diferenciación del crecimiento.
Visible el collar de la sexta hoja. El maíz está a la altura de la rodilla. Antes de esta etapa es importante programar la primera fertilización de cobertura. Aquí aplicamos básicamente nitrógeno y potasio. En B6, la planta ya está dividiendo el número de hileras de grano por mazorca. Entonces, en una planta que solamente está a la altura de la rodilla, ya tenemos el desarrollo de una de las componentes del rendimiento, número de hileras por mazorca. Fundamental, la sanidad vegetal. Fundamental, que el cultivo haya crecido en lo limpio. El maíz debe nacer en lo limpio, crecer en lo limpio, cerrar en lo limpio y llegar a la cosecha limpio. Entonces, allí ya tenemos manejo agronómico para una etapa fundamental, B6, punto de diferenciación de crecimiento.